¿Alguna vez te has detenido en medio de una iglesia, con los ojos cerrados, simplemente para escuchar cómo el aire se llena de una melodía que parece no tener fin? Hay algo en el canto, algo casi misterioso, que ocurre cuando cientos de voces se unen en un solo susurro o en un grito de alegría. No es solo música, no es solo una técnica para llenar el silencio o para hacer la misa más amena. Es una vibración que recorre los muros de piedra, pero que sobre todo recorre las fibras más íntimas de nuestro ser. Si alguna vez has sentido que un nudo se deshace en tu garganta mientras cantas un himno, o si has llorado sin saber por qué al escuchar un salmo, entonces ya has comenzado a rozar el misterio que hoy vamos a desentrañar juntos. Bienvenidos a La Fe Sencilla, un espacio donde buscamos la profundidad en lo cotidiano y la luz en las verdades más humildes de nuestra fe. Antes de que nos sumerjamos en el corazón de esta explicación bíblica, te invito a que te suscribas y nos acompañes en este camino. Tu presencia aquí es un regalo, y queremos que formes parte de esta familia que busca entender a Dios con sencillez. Muchos piensan que el canto en la iglesia es un accesorio, algo que está ahí para adornar, como las flores en el altar o el incienso que sube hacia el techo. Pero la Biblia nos cuenta una historia muy distinta. La música no es un adorno, es un lenguaje. Desde las primeras páginas del Éxodo, donde Miriam tomó el pandero para celebrar la libertad, hasta las visiones gloriosas del Apocalipsis, el pueblo de Dios ha sido un pueblo que canta porque no puede evitarlo. ¿Pero por qué? Porque Dios, el creador de todo el universo, el arquitecto de las galaxias, querría que le dedicáramos melodías. ¿Acaso las palabras solas no bastan para hablar con Él? ¿Por qué no es suficiente un pensamiento silencioso o una frase bien estructurada? Hoy te prometo que, al final de este recorrido, entenderás que cantar no es una opción para el católico, sino una necesidad del alma que ha descubierto el amor. Es la respuesta más alta que un corazón humano puede dar ante la grandeza de lo divino. Sin embargo, antes de llegar a la gloria de la alabanza, debemos entender la lucha que hay detrás de ella. Porque, seamos honestos, no siempre es fácil cantar. Hay días en los que la alegría parece habernos abandonado y el peso del mundo nos quita el aliento. A veces el corazón pesa tanto que parece que la voz se queda atrapada en el pecho, asfixiada por la preocupación o el luto. ¿Cómo se puede alabar cuando hay dolor? ¿Qué secretos esconden las Escrituras para aquellos que han perdido su canción en medio del desierto? La Biblia no ignora este conflicto. No es un libro de cuentos de hadas donde todos están siempre felices. Al contrario, nos muestra que las alabanzas más poderosas, las que realmente mueven el cielo, nacieron en los momentos de mayor tensión y oscuridad. Imagina por un instante a Pablo y a Silas. No los imagines en una pintura bonita, sino en la realidad cruda de una cárcel romana. Están en el fondo de una celda, en el lugar más profundo y oscuro, encadenados por los pies, con la espalda llagada y sangrante por los azotes. No están en una catedral hermosa con una acústica perfecta. Están en la oscuridad total, en el frío, rodeados de suciedad y del hedor de la desesperanza. El mundo les decía que era el final, que su misión había fracasado, y sin embargo, a medianoche, cuando el cansancio debería haberlos vencido, el silencio de la prisión se rompe, pero no se rompe por gritos de protesta, ni por maldiciones contra sus captores. Se rompe por himnos de alabanza. Este es el primer gran secreto que debemos atesorar. El canto no es el resultado de que todo esté bien. El canto es la herramienta sobrenatural que nos permite sostenernos cuando todo parece desmoronarse. Pablo y Silas no cantaban porque se sintieran bien físicamente. Cantaban porque sabían quién era el dueño de su historia. Pero, ¿qué fue lo que hizo que las cadenas se rompieran en aquel momento? ¿Fue la vibración de la música o fue algo mucho más profundo? Un cambio en la atmósfera espiritual que ocurrió cuando decidieron poner sus ojos en Dios a pesar de sus heridas. Para entender esto,
debemos mirar al gran cantor de Israel, al hombre que escribió la banda sonora de nuestra fe, el rey David. Él entendía que la alabanza era una batalla. Antes de ser rey, David era un pastor que cuidaba ovejas en la soledad de los campos, y allí aprendió que su arpa tenía un poder que iba más allá de lo estético. Cuando más tarde tocaba para el rey Saúl, que estaba atormentado por la oscuridad mental y espiritual, los espíritus de angustia se alejaban. No era magia, era la presencia de Dios que se siente atraída por la humildad de quien alaba a San Agustín. Siglos después, resumió esta realidad en una frase que hemos repetido hasta el cansancio: quien canta, ora 2 veces. Pero detenerse en la frase no es suficiente. Hay que entender su peso teológico y humano. Cantar es orar con todo el ser, sin dejar ninguna parte fuera. Cuando hablas, usas principalmente tu intelecto para formular conceptos, pero cuando cantas, involucras tu cuerpo físico de una manera total. Usas tus pulmones, tu diafragma, tus cuerdas vocales. El ritmo de la música sincroniza tus latidos cardíacos y tu respiración se vuelve más profunda. Tu alma se eleva por encima de las preocupaciones racionales y entra en un estado de entrega. Es una oración encarnada. Pero, ¿por qué los católicos insistimos tanto en esto? ¿Cuál es la base bíblica exacta que nos empuja a no dejar de cantar incluso cuando nuestras piernas tiemblan? Si vamos al libro de los Salmos, encontramos el cancionero personal de Dios. Es fascinante notar que el libro más largo de la Biblia no es un tratado de leyes ni una lista de genealogías, sino un libro de canciones. Los Salmos no fueron escritos para ser leídos en voz baja en una biblioteca. Fueron escritos para ser gritados en las plazas, llorados en las cuevas y cantados en el templo. En el Salmo 147, la Escritura nos da un imperativo: alaben al Señor, que es bueno cantar a nuestro Dios, que es grato y propio alabarlo. Fíjate bien en esas 2 palabras, grato y propio. Es propio de la naturaleza humana expresar lo inexpresable a través de la música. Observa tu propia vida. Cuando estamos inmensamente felices, casi sin darnos cuenta, empezamos a tararear. Cuando estamos enamorados, buscamos desesperadamente una melodía que diga lo que nuestro vocabulario no alcanza a explicar. El lenguaje humano es una herramienta maravillosa, pero tiene límites. Es como intentar contener el océano en una taza de café. Tarde o temprano, el agua se desbordará. Por eso necesitamos el canto, porque el canto es la palabra que se ha quedado sin espacio, la palabra que se ha vuelto tan grande que necesita alas para volar hacia el trono del Padre. Antes de que sigamos profundizando en esta jornada, me gustaría hacer una pausa de corazón a corazón. Este tema no es solo teoría. Toca las fibras más íntimas de nuestra identidad como hijos de Dios. Si tú también has sentido alguna vez que una canción te devolvió la esperanza en un momento oscuro, o si hoy mismo sientes que tu voz está un poco apagada y necesitas recuperar esa alegría, te pido que te detengas un segundo. Escribe en los comentarios de este video: canto por mi fe. No es solo un mensaje para nosotros, es una declaración para tu propia alma. Tu testimonio, tu palabra, puede ser el recordatorio que alguien más necesita hoy para volver a mirar al cielo y cantar. Continuemos ahora, porque este camino nos lleva hacia una visión eterna. ¿Sabías que el canto es una de las poquísimas cosas que hacemos aquí en la tierra que seguiremos haciendo exactamente igual en la eternidad? En el cielo no necesitaremos fe, porque ya veremos a Dios cara a cara. No necesitaremos esperanza, porque ya tendremos lo que deseamos. Pero seguiremos cantando. En el libro del Apocalipsis, San Juan nos abre una ventana a la liturgia celestial. Él no describe a los santos discutiendo sobre dogmas o leyendo pergaminos. Los describe cantando. Nos habla del cántico de Moisés y del cántico del Cordero. Un canto nuevo que nadie más puede aprender si no tiene el corazón sintonizado con el amor. Cantar en la misa no es un ejercicio de entretenimiento.
Es un ensayo para la eternidad. Cuando decimos o cantamos, Santo, 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 estamos cruzando el umbral del tiempo. En ese instante, no estamos solos en nuestra parroquia. Estamos uniendo nuestro pequeño y frágil susurro al coro incesante y poderoso de los ángeles, de los querubines y de los serafines que no dejan de alabar. Es el momento místico en que el cielo y la tierra se besan. Por eso el católico canta, para recordarse a sí mismo que es un ciudadano del cielo, que está aquí de paso, y que su verdadera casa es un lugar de armonía perfecta, donde el ruido del pecado ya no existe. Pero, ¿qué sucede cuando la vida golpea tan fuerte que el silencio parece la única opción? La Biblia nos da la respuesta más pura en la figura de la Virgen María. El Magnificat es, sin duda alguna, el canto más revolucionario y hermoso de toda la historia humana. Pero analicemos el contexto. María no lo cantó sentada en un trono de oro. Lo cantó siendo una joven humilde, en un viaje difícil hacia las montañas de Judea, llevando en su vientre un misterio que el mundo aún no comprendía y enfrentando el riesgo de ser juzgada o rechazada. En medio de esa incertidumbre, ella no se hundió en el miedo. Ella cantó, «Mi alma engrandece al Señor». Dijo, en el original griego, la palabra que usamos como engrandecer tiene el sentido de dilatar, de hacer espacio. Este es un secreto vital. Cuando cantas a Dios en medio de tu prueba, no es que Dios necesite hacerse más grande. Él ya es infinito. Es que tu alma se dilata para que Él ocupe más espacio en ti. Al cantar, tus problemas no desaparecen por arte de magia de la noche a la mañana. Pero tu visión de Dios se vuelve tan majestuosa que tus problemas comienzan a ocupar el lugar que realmente les corresponde. Son pequeños, temporales y finitos ante la inmensidad del Padre. La alabanza nos valida como hijos que no dependen de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Nos recuerda que nuestro Dios es más grande que cualquier diagnóstico, que cualquier deuda o que cualquier soledad. Cantar es también, aunque no lo parezca a primera vista, un acto de caridad profunda hacia nuestros hermanos. San Pablo, en su carta a los Colosenses, nos da una instrucción muy práctica. Que la palabra de Cristo habite en ustedes en toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten a Dios salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud en sus corazones. Nota que Pablo dice, enséñense unos a otros mediante el canto. Esto significa que el canto tiene una función pedagógica y comunitaria. Cuando estás en la iglesia, tal vez cansado o con dudas, y escuchas a la persona que está a tu lado cantar con un fervor sincero, aunque su voz no sea la de un profesional, esa fe se vuelve contagiosa. Su canto te predica más que 1000 palabras. El canto comunitario es el pegamento espiritual de la iglesia. Nos recuerda que no somos náufragos aislados, sino que somos un solo cuerpo latiendo al mismo ritmo. Si un miembro canta, la esperanza de todos se eleva. Si un miembro está llorando en silencio, el canto de la comunidad lo envuelve y lo sostiene hasta que él pueda volver a cantar por sí mismo. Pero ahora llegamos a lo que considero la revelación más estremecedora de todas, la que realmente cambia nuestra perspectiva para siempre. ¿Por qué el católico alaba? Porque nuestro Dios no es un juez distante y frío que exige tributos musicales. Alamos porque Dios mismo es un cantor. El profeta Sofonías, en una de las imágenes más bellas de toda la Biblia, nos dice en el capítulo 3, versículo 17, «El Señor tu Dios está en medio de ti. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos». Detente un segundo y deja que esta idea penetre en tu corazón. Dios no solo escucha tus canciones, Él mismo canta de alegría por causa tuya. Nuestra alabanza en la tierra es simplemente el eco, la respuesta de amor a la canción que Dios ya está entonando sobre nuestra existencia, desde antes de que naciéramos. Cantamos porque somos amados por un Dios que es música en su esencia, que es armonía trinitaria, que es belleza pura. Cantar es sintonizar la pequeña frecuencia de nuestro corazón
con el latido eterno del Creador. Es decir, Señor, quiero entrar en tu canción. Al final del día, queridos amigos de la fe sencilla, no necesitamos de grandes coros profesionales, ni de orquestas sinfónicas, ni de instrumentos costosos para que nuestra alabanza llegue al cielo. La fe sencilla sabe que el mejor instrumento del mundo es un corazón que sabe dar gracias, incluso por las cosas pequeñas. Cantamos porque Cristo ha vencido a la muerte, y esa es la noticia más alegre que jamás recibiremos. Cantamos porque el pecado y la culpa no tienen la última palabra sobre nuestra identidad. Cantamos porque, incluso cuando caminamos por el valle de sombras, sabemos que hay una luz que ninguna oscuridad puede extinguir. La alabanza no es un lujo para los santos, es la puerta de la esperanza para los pecadores y los cansados. Es la forma en que le decimos al mundo que nuestro Rey vive. La próxima vez que estés en la misa, o cuando te encuentres a solas en la cocina de tu casa o en tu coche, sintiendo el peso de la rutina o la incertidumbre del mañana, no esperes a sentirte con ganas para alabar. El sentimiento suele ser engañoso, pero la verdad de Dios es eterna. Abre tu boca, respira profundo y deja que un pequeño susurro de alabanza, un simple «Gracias, Señor», salga de tus labios. Verás cómo el aire a tu alrededor comienza a cambiar. Verás cómo la paz, esa paz sobrenatural que el mundo no puede dar ni puede quitar, comienza a inundar los rincones que el miedo y la ansiedad habían ocupado. El canto rompe muros, el canto abre caminos en el mar, y el canto nos devuelve la dignidad de hijos. Que esta reflexión sea para ti un nuevo despertar en tu forma de hablar con el Padre. Que nunca, bajo ninguna circunstancia, permitas que el enemigo te robe tu canción. Que siempre haya un motivo de agradecimiento en tus labios, porque mientras haya una alabanza en tu corazón, habrá una victoria asegurada en tu vida. Dios te bendiga de una manera profunda y personal. Que su paz sea tu refugio, que su alegría sea tu fuerza, y que su melodía divina guíe cada uno de tus pasos en este mundo, hasta que nos volvamos a encontrar en el coro eterno. Si este mensaje ha tocado tu alma, compártelo hoy mismo con alguien que sepas que está pasando por un momento de silencio o tristeza. Quizás es la canción que estaba esperando escuchar. Nos vemos muy pronto, en nuestro próximo encuentro de fe, aquí, en La Fe Sencilla.